Buenos días, buenas tardes. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 11 de teorías psicológicas. En esta clase vamos a ver la segunda parte de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Esto forma parte, o esta clase forma parte de la unidad 3 de nuestro programa, y en esta unidad nos estamos preguntando, bueno, cómo los factores emocionales y afectivos nos ayudan a comprender situaciones de enseñanza y aprendizaje. Bien, estuvimos trabajando en la clase anterior algunos conceptos que vamos a repasar, y en este vamos a avanzar con conceptos nuevos de esta teoría. En especial vamos a trabajar el tema de la represión, ¿sí? Cuál es el rol que juega la represión en la constitución del aparato psíquico de la teoría psicoanalítica, las diferencias entre sexualidad, genitalidad, y también los conceptos o la diferencia y la relación entre los conceptos de represión y sublimación. Bien, vamos a hacer primero un ejercicio de memoria y vamos a recordar cuáles son los conceptos claves que trabajamos en la clase pasada. Bien, habíamos hablado de la diferencia entre deseo y necesidad, ¿sí? Habíamos hablado de que en esta teoría el autor que yo se los presenté, que se llama Freud, hablaba de un aparato psíquico que no era uno solo, sino que estaba dividido en una parte consciente y una parte inconsciente, y también habíamos avanzado en cómo algunos contenidos que estaban alojados en el inconsciente se manifestaban en la conciencia, ¿sí? Pero vamos a repasarlo juntas. Bien, la idea de Freud, ¿sí?, era que nuestra mente era como un iceberg, ¿sí? ¿Qué es un iceberg? Es una masa muy grande de hielo que nos impresiona porque es muy grande, pero que no es lo único aquello que nosotros podemos ver, ¿sí? Él decía, debajo del agua hay como otra parte muy grande, ¿bien? Entonces, de esta manera, él planteaba este aparato psíquico, o que nuestra mente estaba dividido en la parte que nosotros podíamos ver, ¿sí?, aquello que era visible, que él va a llamar conciencia, e incluso consciente preconsciente, le dice a veces. Y luego tenemos una parte inconsciente. Bien, normalmente las personas somos más, o tenemos más ideas sobre nuestros procesos conscientes, aquellos que sabemos que los tenemos. Bien, entonces, ¿qué tipo de contenidos, qué tipo de ideas hay en el sistema consciente o en la conciencia? Bueno, hay justamente ideas que conocemos, que sabemos que las tenemos, por eso decimos son ideas conscientes. Y este sistema funciona con unas reglas especiales, ¿bien? ¿Cuáles? Las del proceso secundario. Es decir, se siguen reglas que se acompañan con la lógica de lo cotidiano, ¿sí? Bueno, de cómo son las cosas en la realidad, y de la misma manera las pensamos. No admite la contradicción, ¿sí?, y ordena de manera temporal, ordena secuencias de eventos y de hechos, ¿sí? La otra parte, la parte inconsciente, contiene ideas reprimidas, ¿sí? Aquellos deseos, aquellos impulsos que la persona no puede llevar adelante en algún momento y que reprime. Entonces quedan allí alojados en el inconsciente. ¿Bien? Y el modo de funcionar de este proceso, de este sistema, perdón, es un proceso distinto que se llama proceso primario. Allí las reglas son otras. Rige el principio de placer, es decir, cualquier deseo que está reprimido, ¿sí?, va a buscar la satisfacción, va a buscar, ¿sí?, obtener aquello que originó esa tensión. En este sistema, ideas contradictorias pueden perfectamente coexistir, ¿sí? Y por otro lado, también no se rige por esta idea de que las cosas tienen que ordenarse en un tiempo. Entonces pueden existir o pueden ser muy actuales, ¿sí?, algunas cuestiones de hace muchos años. Es atemporal, ¿bien? Como si no pasara nunca de moda. En el medio, entre estos dos sistemas, tenemos esta barrera, ¿sí?, que podemos llamar la represión, que es como una barrera que no va a permitir
que todo aquello que está en el inconsciente pase de manera directa a la conciencia, ¿sí? Es decir, sería como una especie de tapa que sella la posibilidad, pero ese sello, o esa tapa, no es perfecta, ¿sí? Habíamos visto que estos deseos reprimidos que estaban en el inconsciente iban a manifestarse en la conciencia a través de 4 formas, ¿sí? Los síntomas, que es lo primero que empezó estudiando Freud, ahora igual vamos a volver un poquito sobre eso, los chistes, los actos fallidos y los sueños. Y al final, ¿sí?, de la clase de hoy vamos a incorporar uno más, ¿sí? Pero primero vamos a empezar con estos, que son los que vimos la clase anterior. Yo les contaba que Freud, ¿sí?, comenzó estudiando a mujeres que tenían síntomas, ¿sí? Estos síntomas eran síntomas en el cuerpo, por ejemplo, una parálisis, no poder mover una parte del brazo o una pierna, o bueno, otros síntomas que no tenían ninguna razón biológica que los explicara. Entonces, por eso Freud empieza a pensar que había otra cuestión ahí y empieza a pensar que son de orden psicológico, ¿sí? Es decir, el origen de ese síntoma tenía que ver con una cuestión de la mente de las personas, de la historia de las personas, y no con que hubiera algo en el brazo que estuviera roto o dañado o lesionado que no le permitiera mover. ¿Bien? Estos síntomas estaban de alguna manera expresando un conflicto, ¿sí?, entre un deseo, ¿sí?, un deseo y, y las cuestiones sociales y morales, ¿sí?, de la época, ¿sí?, porque él, recordemos que estudiaba muchas veces a mujeres, ¿bien?, y empiezan a aparecer como que en estas mujeres hay deseos sexuales reprimidos, ¿sí? Estas mujeres habían sentido deseos sexuales, por ejemplo, y no habían podido darles lugar por las normas de la época, entonces esos deseos habían sido reprimidos. Bien, ahora, cuando un deseo o un impulso sexual es reprimido, no desaparece, sino que queda, ahí dijimos, alojado, guardado en el inconsciente. Bien, y va a intentar salir, va a hacer fuerza, ¿sí?, tiene un empuje hacia la conciencia, y va a aparecer, por ejemplo, a través de esta forma que son los síntomas, ¿sí? Algo que es muy importante es que sepamos que estas mujeres no estaban mintiendo, no estaban simulando, no estaban intentando decir que sentían algo. Ellas de verdad lo sentían, de verdad lo sufrían, ¿sí? Es decir, de verdad tenían estos síntomas. No podían ellas darse cuenta de lo que les estaba pasando, pero cuando Freud empieza a probar con distintas técnicas, ¿sí?, distintos modos, ¿sí?, para que ellas cuenten lo que les pasaba, empieza a encontrar que muchas veces pasaba esto de que había deseos sexuales reprimidos. ¿Bien? Otras de las manifestaciones del inconsciente que vimos la clase pasada son los chistes, los actos fallidos, ¿sí?, y los sueños. Freud encontró que a través de estas manifestaciones también se podía llegar al inconsciente, ¿sí? Nosotros no podemos ver el inconsciente de manera directa. Nosotros, de hecho, no podríamos ver nuestro propio inconsciente. Pero a través de analizar los síntomas y luego a través de analizar también todas estas otras manifestaciones, se empieza a poder conocer lo que está allí en el inconsciente, ¿sí?, que son los deseos reprimidos. En los sueños, ¿sí?, esos deseos, a ver, hablamos recién de los síntomas. Ahora, en los sueños, esos deseos reprimidos, ¿sí?, muchas veces también emergen, ¿bien?, y se da lo que llamamos una realización de deseo, ¿sí? Es decir, aparece, en este caso, hay un niño que está
deseando mucho jugar al rugby, creo que es, y en el sueño puede darle lugar a su deseo, ¿sí? Y cumple su deseo, ¿sí? Aquello que no puede en la realidad, no sabemos por qué. Bien, de la misma manera ocurría con los deseos sexuales, pueden aparecer, y también con otros deseos que hablamos la semana pasada, en la clase anterior, que son los deseos hostiles, ¿sí? Entonces, bueno, algo que yo en un momento deseo mucho, pero que por una cuestión social la reprimo, ¿sí? Bueno, queda guardado en el inconsciente y emerge en el momento, hacia la conciencia en el momento del sueño, dando lugar a ese deseo, ¿bien? ¿Y cómo emerge? Y emerge de alguna manera, podemos decir, como disfrazado. ¿Qué significa disfrazado? Y que no emerge tal cual. Y además emerge con las reglas del inconsciente, es decir, es atemporal. Entonces, bueno, algo que yo deseé, por ejemplo, en mi infancia, aparece como muy actual, ¿sí? Es decir, no se respetan las lógicas del tiempo, no se respetan esas secuencias, ¿sí? Por ejemplo, nada, estaba en la secundaria y de repente estabas teniendo de vuelta 5 años, bueno, no se respetan las reglas del tiempo, no se respetan las reglas de la lógica, ¿no? De que si algo lo tiro se tiene que caer. Bueno, en los sueños yo tiro algo y ese algo, por ejemplo, desaparece. O bueno, una regla de la física es que cuando algo está, tiene que permanecer ahí, ¿sí? O cambiar su estado. Si es hielo, se tendría que derretir. Bueno, el hielo puede desaparecer y no pasa nada en el sueño, ni siquiera nos llama la atención, ¿sí? O dos cosas que son totalmente contradictorias, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que una persona esté viva y esté muerta, pueden coexistir al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, bueno, a través de los sueños, ¿sí? Podemos conocer algo de lo que en teoría tenemos en el inconsciente. Otra forma, ¿sí? Son los actos fallidos. Y acá voy a dar un poquito más de ejemplos. Bien, muchas veces cometemos algún error. A veces esos errores obedecen a otras cuestiones. Puede ser que yo esté cansada, puede ser que nada, tenga una distracción momentánea, ¿sí? Pero a Freud le interesaban en especial estos que se llaman actos fallidos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no quiero ir al odontólogo, no quiero, y de repente olvido la cita, ¿sí? Y digo, ay, ¿cómo me olvidé? ¿Sí? Y en realidad yo no quería ir. ¿Bien? Otros ejemplos son lo que llamamos lapsus, ¿sí? Que son deslices en el habla. Es decir, la persona quiere decir una cosa y en su lugar dice otra. Acá tenemos un ejemplo en la chica que dice, bueno, en realidad lo que yo necesito es un amante, digo un calmante, ¿sí? Bueno, quiere decir una cosa y dice otra. Bien, en este ejemplo nosotros vemos claramente que hay un deseo, probablemente sexual y reprimido, y que entonces cuando quiere decir una cosa, dice otra. Bien. También aparece a veces que estamos leyendo algo, ¿sí? Y decimos, ay, leí tal cosa y en realidad decía otra, o también falsas audiciones, me dicen algo, ay, no, no, yo escuché tal otra cosa y en realidad escuché lo que yo quería escuchar. Bien, a veces con no encontrar un objeto. Por ejemplo, pasa mucho que tenemos que hacer una llamada que no queremos hacer y de repente no encontramos el celular, o tenemos que ir a un lugar al que no queremos ir y no encontramos la llave para salir de casa, ¿bien? O bueno, otras torpezas o errores, ¿sí? Todos esos actos fallidos permiten también, a medida que los analizamos, decimos, a ver, ¿por qué esta persona, sí? O sea, ¿por qué sistemáticamente llega tarde al trabajo? No, porque nunca encuentro la llave para salir de casa. Bueno, a ver, vamos a ver, y entonces analizando llegan ahí a un deseo reprimido que tal vez no esté haciendo un trabajo que le guste, ¿sí? Recordemos, sí, también que trabajamos, y esto lo voy a decir muy rápido, una distinción, bien, entre el deseo de los seres humanos, sí, y una necesidad biológica. Bien, los animales tienen necesidades biológicas y las personas a veces partimos de una necesidad, bien, pero nosotros, los seres humanos, tenemos deseos, dice esta teoría, porque es más complejo. Esa necesidad no se va a satisfacer de manera directa.
¿Qué sería de manera directa? Y como lo hacen los animales. Por ejemplo, un animal siente o tiene una necesidad de reproducción, una necesidad sexual, y cualquier hembra, un animal macho, cualquier hembra, le va a permitir satisfacer esa necesidad. ¿Bien? Copula, la necesidad desaparece y el animal vuelve a la calma. En los seres humanos, sí, cada vez que tenemos, se despierta un deseo, es verdad que hay una parte que es una necesidad, ¿sí? Pero no nos da lo mismo sería cualquier hombre o cualquier mujer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestros objetos de deseo van a tener que ver con nuestra historia como personas. Por eso nosotros no tenemos instinto tampoco como tienen los animales, ¿sí? El concepto de deseo es un concepto complejo, y yo les contaba también que nunca se agota, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tenemos un deseo, que tenemos una pareja con la que satisfacemos ese deseo. Ahora, los deseos tampoco es como que acaban con la necesidad en el sentido de que la eliminan y se desaparece, ¿sí? Sino que siempre hay ahí como un poquito de insatisfacción. Y en esta teoría, en vez de entender que esa insatisfacción es algo negativo, se lo piensa como algo positivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos empuja para adelante? ¿Sí? En la medida en que siempre quiero algo más, en la medida en que quiero vivir de nuevo tal experiencia, aun cuando la experiencia fue hermosa, ¿sí? Bueno, quiero vivirla de nuevo, quiero volver a recorrer ese lugar, pero esta vez quiero ir con mi mamá, quiero volver a visitar ese lugar que me encantó, pero esta vez quiero llevar ropa más apropiada para no sentir frío. Y entonces, bueno, siempre está ahí ese deseo, ¿sí? Que nos lleva hacia adelante en la vida, ¿sí? Lo que se ve como negativo es cuando no hay más deseos, que yo les decía, que tienen que ver más con que ya no hay vida, ¿sí? Y tiene que ver con la muerte. Bueno, a través de de todas estas manifestaciones, Freud empezó a plantear la existencia de un inconsciente, o de una parte de la mente que es inconsciente, ¿sí? Esto generó mucho rechazo en los médicos y los psicólogos de su época, porque en ese tiempo se pensaba que nosotros éramos plenamente conscientes de nuestros actos, ¿sí? Entonces, que haya una parte a la que no podemos acceder de manera directa, porque no es que yo me puedo meter al inconsciente a revisar lo que hay ahí. Yo lo que puedo es conocer lo que pasa a la conciencia y analizarlo. Yo puedo analizar las manifestaciones del inconsciente, los chistes, los síntomas, los actos fallidos, y a través de esos análisis puedo conocer algo de lo que hay en el inconsciente. Ahora, hay una parte, ¿sí?, de mí que no conozco. Esa idea de una parte de mí que no conozco, una parte de mí que no gobierno, que no puedo manejar a mi voluntad, una parte de mí que de alguna manera se mete en mi conciencia y hace que yo, por ejemplo, cometa errores, que yo sueñe cosas. Bueno, eso generó mucho rechazo en la época, ¿bien? Y genera resistencias incluso hasta el día de hoy. Bien, Freud recibió muchas críticas por eso, y por este otro concepto que también introduje un poquito en la clase anterior, es que él plantea que hay deseos sexuales, ¿sí?, desde el nacimiento, ¿sí? Ahora, acá tenemos que reparar en que sexualidad, ¿sí?, implica, bueno, estos deseos amorosos, ¿bien?, esta energía que no tiene que ver necesariamente con el coito o con la genitalidad, ¿sí? No tiene que ver con la penetración de un pene, una vagina, no necesariamente con eso, sino que tiene que ver con todas las pulsiones amorosas que comienzan desde que los niños y las niñas nacen, ¿bien? Y que van a ir haciendo que, bueno, que haya curiosidad, que haya exploración, que haya caricias, y que esos niños y niñas, ¿sí?, empiecen a sentir deseos. Y en su época esto cayó muy mal, ¿sí? Al día de hoy también es una noción que sigue costando que en algunos ámbitos
se comprenda, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país la Ley de Educación Sexual Integral, que dice que en el nivel inicial tenemos que enseñar educación sexual, ¿sí? Y existen muchas familias o incluso instituciones que se siguen resistiendo, que piensan que si yo le enseño al niño o a la niña sobre sus partes íntimas, sobre el respeto de sus partes íntimas, a decirles con un nombre que sea correcto, ¿sí? Y no peyorativo, por ejemplo, bien, voy a estar estimulando, ¿sí? Que el niño o la niña tengan fantasías o tengan deseos de otra cosa. Bien, a ver, la Ley de Educación Sexual Integral nos dice qué contenidos tenemos que trabajar en el nivel inicial respecto de la sexualidad infantil. Bien, porque los niños y las niñas tienen deseos desde el nacimiento. Bien. Acá es muy importante que tengamos muy claro, ¿sí? Que hablar de sexualidad infantil implica, ¿sí? Que no estamos hablando de genitalidad, ¿sí? Otra vez voy a insistir, no tiene que ver exclusivamente con el coito, no tiene que ver exclusivamente con la penetración o con... A ver, en realidad la noción de sexualidad es mucho más amplia y tampoco tiene que ver, ¿sí? Con un instinto en términos de los instintos de los animales, que ya lo expliqué un poquito más temprano. ¿Bien? Entonces, algunos conceptos, ¿sí? Que son especiales en esta teoría, ¿sí? Conceptos que toman un sentido especial. Nosotros hemos hablado de deseo, ¿sí? Que es muy importante, los deseos de las personas. Bien, esos deseos son como unas fuerzas, ¿sí? Que tienen impulsos y nos llevan hacia un objeto. Bien, si el deseo fuera un deseo sexual, ¿sí? Hay un impulso, ¿sí? Hacia un objeto, el objeto va a ser, por ejemplo, la otra persona, y muchas veces, por cuestiones sociales, aparece la represión, como ahí un poco frenando que ese impulso llegue hasta su objeto. Bien, todos estos conceptos tienen que ver y nos dan idea de lo que significa la sexualidad. Bien. Ahora bien, ¿qué aportes hace esta teoría para que pensemos en educación, en el rol de los y las educadoras, y en especial en el nivel inicial? Bien, bueno, cuando Freud empezó a estudiar estas mujeres, que yo les cuento, algún varón también estudió, pero más que nada estudió mujeres, empieza a pensar que si la represión hacía que las personas no puedan dar lugar a sus deseos y por tanto generaran síntomas, ¿sí? Estos síntomas neuróticos, ¿sí? Entonces la represión generaba neurosis. Voy de vuelta. Él empieza a ver personas enfermas. Se pregunta, ¿cómo fue que esta persona llegó a tener este síntoma? Y porque antes sintió un deseo y lo tuvo que reprimir. Ah, entonces la represión es un problema. ¿Bien? ¿Por qué reprimió su deseo sexual? Y porque en las prácticas educativas de la época se enseñaba a que no era correcto, por ejemplo, que una mujer diera lugar a sus deseos sexuales. Entonces, hay una primera idea en Freud, y es que las prácticas educativas, y él está pensando primero en los padres, ¿sí? No está pensando todavía en la escolaridad, pero después sí se pensó en la escolaridad. Pero él está pensando entonces, las prácticas educativas, ¿sí? Estas prácticas educativas que son tan represivas, generan la neurosis. ¿Bien? Entonces, bueno, si la represión genera la neurosis, o por la represión es que las personas tienen estos síntomas, quitemos la represión, ¿sí? No reprimamos. Esa es una primera idea, ¿sí? Más o menos en 1905, para que tengamos una idea. Entonces, si cambiamos las prácticas educativas y no reprimimos, entonces haremos desaparecer la neurosis. Esa fue una primera idea. Sin embargo, él luego rápidamente cambia esa idea, ¿sí? Lo que pasa es que muchas personas se quedaron con la idea anterior. Entonces es común escuchar hoy, en el sentido popular, ideas como, por ejemplo, que los psicólogos dicen que no hay que
reprimir a los niños y a las niñas, ¿sí? Esa idea, el mismo Freud la revisó y él la cambia, y ahora vamos a avanzar cómo la cambia, ¿sí? Pero bueno, todavía queda instalado en la sociedad o instalada en la gente que esta idea de que no tenemos que reprimir. Y esa idea, ¿sí?, es una idea incorrecta. ¿Por qué? Porque el mismo autor la revisó y la cambió. Bien, él va a decir luego que la meta de la educación es enseñar a los niños y a las niñas a dominar las pulsiones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, está ese deseo que tiene este empuje, esta pulsión, esta fuerza, bien, y hay que enseñarle al niño a dominarla, o a la niña a dominarla, bien. Entonces, los educadores y las educadoras nos encontramos en un dilema, ¿sí? Es como que tendríamos que tener cuidado entre la represión excesiva, ¿sí?, y la libertad absoluta, ¿bien? Es como si hubiera dos extremos, ¿sí? En un extremo se reprime completamente las pulsiones y nunca se les da lugar, y en otro, ¿sí?, se los deja a los niños hacer libremente, es decir, se les da libertad absoluta. Bien, ¿cómo encontramos el lugar del educador entre esos dos extremos? Bueno, en un intermedio en que vamos a tratar de que los niños puedan canalizar las pulsiones, ¿sí? Puedan darles una salida, ¿sí?, de un modo que vamos a ver que sea compatible con la civilización, ¿sí? Porque esa libertad absoluta tiene que ver más con los animales, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo con el tema de la sexualidad, que entran en celo, ¿sí? Entonces un animal entra en celo, entra en juego su instinto. En los seres humanos no se da de esa manera. Sí hay deseos, esos deseos tienen que ver con su historia, tienen que ver con una necesidad y tienen que ver con que de alguna manera socialmente aceptada les vamos a enseñar a darle lugar. ¿Bien? Entonces tenemos que encontrar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que prohibir? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de qué manera? Bien, Freud encontró que muchas veces las represiones que ejercían los padres y las madres sobre esos niños y esas niñas, ¿sí?, era excesiva, ¿sí?, era totalmente coercitiva, implicaba malos modos, ¿bien?, e implicaba la negación absoluta de cualquier deseo sexual, ¿bien? Entonces él va a proponer, por ejemplo, que nosotros les enseñemos a los niños y a las niñas, ¿sí?, que tal vez, vamos a poner el ejemplo de la masturbación, ¿sí? Un niño, ¿sí?, yo no le voy a prohibir que se masturbe, porque es algo totalmente normal. Lo mismo una niña, es totalmente normal que se masturbe, que se autoexplore, que se cuide, que se conozca, que se haga caricias, es totalmente normal. Ahora, sí le voy a decir que no lo puede hacer en la sala del jardín, ¿sí?, que tiene que buscar un lugar de intimidad para eso, ¿sí? Por eso es muy importante cuándo se lo digo, ¿sí?, o qué le digo que no se puede hacer, en qué momento o en qué espacio, ¿bien? Lo mismo, también es muy importante el modo en que yo se lo diga, ¿sí? Bueno, hoy no podés hacer esto acá. No significa que no lo pueda hacer nunca, ¿sí? Ni significa que yo le voy a gritar o maltratar, de ninguna manera. Yo le voy a poner un límite de que esto no le puede dar lugar acá, ahora. Sí puede en otro momento, ¿bien? Y además, ¿sí?, y acá viene el concepto que nos va a servir de mucha utilidad, ¿sí?, que es el concepto de sublimación. Muchas veces para canalizar estas energías sexuales, las podemos desviar y las podemos llevar hacia fines socialmente valorizados, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Sería tratar de conciliar, ¿sí?, todos estos deseos sexuales, ¿sí?, con lo que es propio de la civilización. Bien, entonces, en la sublimación, los impulsos no son eliminados, ¿sí? Yo no trato de quitarlos, sino que tomo ese mismo impulso y lo voy a llevar, ¿sí?, hacia otro objeto,
¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, en cierta etapa, que es normal que los niños y las niñas, ¿sí?, quieran tocar la caca, quieran meter las manos en la pelela y quieran tocar la caca, ¿sí? Y esto es un impulso que tiene que ver con un momento especial en que ellos están aprendiendo, por ejemplo, dejando los pañales y aprendiendo a controlar cuando hacen pis, cuando hacen caca, a veces se les escapa, ¿sí? Y ellos quieren ver su caca y quieren tocarla, y entonces yo tengo que entender que esto es parte normal y que es parte también de su historia, ¿sí?, de su historia de vida, y que entonces yo lo que puedo hacer es, puedo decirle, bueno, mirá tu caca, vamos a tirarla ahora al inodoro, le vamos a decir chau, ¿sí? Y a cambio le puedo ofrecer masa para jugar, ¿sí? Y entonces de esa manera estoy haciendo que todos esos impulsos por tocar la caca, ¿sí?, se conviertan en un juego, que se conviertan en una exploración, que fomentemos la curiosidad infantil, ¿sí? Porque de esta manera vamos a generar bien el deseo de saber, ¿sí? Y entonces, fíjense, como esos deseos sexuales, ¿sí?, les cambiamos el objeto, los encaminamos hacia otros fines que son socialmente aceptados. Bien, voy a poner otro ejemplo más. Vamos a suponer que hay un niño o una niña, ¿sí?, que quieren mostrar sus partes íntimas a sus compañeros. Bien, hay un deseo ahí sexual. Yo no puedo permitir, como docente, que ese niño o esa niña, ¿sí?, exhiban sus partes íntimas. Le tengo que explicar que eso es algo de ella o de él, que no lo tiene que mostrar, ¿sí? Pero puedo entender que hay un deseo ahí y hacer que ese niño o esa niña, ¿sí?, se muestren, ¿sí?, disfrazados, ¿sí?, para un acto, y que entonces ese deseo de exhibir, ¿sí?, aparezca como un deseo de actuar en el acto del 9 de julio, por ejemplo. Bien, entonces tomo ese deseo, ¿sí?, y lo pongo al servicio de un fin socialmente aceptado. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Freud encontró que muchas personas, ¿sí?, a partir de todos estos deseos, ¿sí?, los ponen al servicio del arte o del deporte, del estudio o incluso del trabajo. Bien, entonces todos estos serían modos de sublimar. Voy a volver para atrás, ¿sí? Nosotros decíamos que el inconsciente, al principio de la clase de hoy, el inconsciente se podía manifestar en forma de los síntomas, que era una forma que tenía que ver con lo patológico, con la enfermedad, con algo que hace sufrir a la persona. También había otras formas que tenían que ver con los chistes, los actos fallidos, los sueños. Bien, estas otras formas, ¿sí? Y ahora va a aparecer otro modo en el que vamos a permitir que esos deseos reprimidos salgan, ¿sí?, que es justamente poniéndolos al servicio del arte, ¿sí?, que pinten, que dibujen, que puedan expresar esos deseos que están reprimidos, ¿sí?, de alguna otra manera. Que puedan hacer deporte, que puedan poner ahí su energía, que puedan estudiar, ¿sí?, investigar, conocer, ¿bien? Y luego cuando somos más grandes también lo ponemos en nuestro trabajo, ¿bien? Bueno, para terminar yo voy a dejar algunos ejercicios, ¿sí?, como hago siempre. Este primero es de completar las frases. Estas ideas son unas ideas que en principio están bien, ¿sí?, pero están incompletas. Entonces vamos a hacer el ejercicio de completar la frase. Bien, cortito, no muy largo. Y acá tenemos otros ejemplos en que les vamos a tener que decir si coincide con lo que dice Freud o no. Porque acá hay una cosa que es súper importante, y es que a veces algo es correcto para una teoría y para otra no. Bien, entonces, bueno, acá tenemos unas ideas y tenemos que decir si Freud o en la teoría psicoanalítica estarían de acuerdo con estas ideas o no. ¿Sí? Tal vez son malas interpretaciones, ¿sí?, que a veces esto pasa, o tal vez son ideas que pertenecen a otra teoría. ¿Bien?
Para terminar, bueno, tenemos aquí la bibliografía de lectura obligatoria, ¿sí? Que es una ficha de cátedra de unos docentes que trabajaron en esta cátedra hace unos años, y yo esto se los voy a subir a PEDCO, tanto las filminas para que puedan tener ahí y hacer sus ejercicios, como el video. ¿Bien? Bueno, la semana que viene es viernes 20, es feriado, y el viernes siguiente tenemos la última clase, que es nuestra clase de cierre. Les dejo un beso, cuídense mucho y nos vemos pronto.